queridos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en este programa que cada semana dedicamos a los medios de comunicación, revista de Medio Oriente, con Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, un programa hoy que se centra en un artículo publicado por el diario El País y que habla de la marcha del retorno, ese nombre que se ha dado en denominar a esas marchas que se han realizado ya desde hace un año en la Franja de Gaza. Se cumplió ya el pasado 30 de marzo, un año de que se repitieran cada viernes. A finales de casi cumplirse este año ya eran más habituales, no solo los viernes. Háblanos de este artículo, Masa. Bueno, no es solamente este artículo, quiero hablar del País en general, porque quiero hablar de este artículo y de otros dos artículos. En este, el tratamiento que le dieron a las marchas del retorno, las marchas en la frontera de Gaza, es interesante mirarlo. Un primer titular decía que decenas de miles de palestinos reclamaban pacíficamente el levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza. Lo de pacíficamente es una especie de, digamos, de coletilla que ya se ha puesto en estas manifestaciones, pero que nada tienen que ver con lo que realmente sucede. Basta ir a mirar las imágenes, basta ir a buscar otras fuentes. Si uno tan solo tiene un lado de las fuentes, un lado de la información, pues sí, te pueden decir que es pacífica y lo compras. Pero si te vas a ver el otro lado, vas a ver imágenes, etcétera, pues estamos hablando de granadas de mano, de explosivos, de cuchillos, de piedras, de intentos de infiltración. Digamos que no es lo más pacífico que a mí se me ocurre. Pero bueno, hay que decir que El País posteriormente quitó ese titular y es algo que, bueno, que les honra. Todo lo que es una corrección o algo para hacer la información más apropiada y más real, o más ceñirse más a los hechos, pues evidentemente es mucho más, es para festejar. Lo que ocurre es que también tenía otros problemas ese artículo. Y, por ejemplo, desde el mismo titular hablaba de que los palestinos están reclamando el levantamiento del bloqueo de Gaza. Y no es realmente así. Las marchas, hay que recordar, se llama la Gran Marcha del Retorno, porque lo que reclaman originariamente es lo que ellos llaman el derecho al retorno. Si fuera la marcha, si fuera el levantamiento del bloqueo, a lo mejor se llamaría la Gran Marcha del Bloqueo, pero no, es la del retorno. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, pues llevamos un año ya de marchas, digamos, los orígenes se han ido cambiando porque cualquier razón es buena para protestar. Los periodistas deberían ser un poquito más rigurosos y no comprar la narrativa en el momento que les viene bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es importante recordar qué es la marcha del retorno? Por lo que significa la marcha del retorno. La marcha, lo que significa el derecho al retorno, y hay que ponerlo entre comillas porque no existe tal derecho al retorno. Es una cuestión, es un reclamo, pero que no está contemplado realmente legalmente, y lo que quiere decir, que además esto lo han explicado clarísimamente los propios ideólogos, es el fin de Israel como Estado judío. Hay que volver a situarnos en el 48, con las guerras, hubo unos 750.000 refugiados palestinos. Algunos fueron expulsados, otros huyeron, otros directamente se marcharon motu propio porque estaban siguiendo las exhortaciones de sus líderes, que habían prometido que terminarían con todos los judíos y ellos podrían volver. Lo que ocurre es que no consiguieron terminar con todos los judíos y muchos no consiguieron volver. Digamos que las causas de los refugiados son varias. También hay una explotación política por parte de los países árabes, que no les dieron alojamiento, no les dieron derechos, y decidieron utilizarlo como una moneda de cambio. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces. El caso es que el derecho al retorno, tal y como ellos lo conciben, los líderes palestinos, significa que vayan a Israel a vivir unos 5 millones de refugiados. Obviamente la idea es inundar Israel con una población que no sea judía, de manera a conseguir que los judíos sean una minoría en el Estado judío.
entendemos lo que significa el fin del único Estado judío, que es realmente el origen de todo el conflicto. Bueno, pues esto es lo que significan esas marchas del retorno. Habría que aclararlo porque es que si no, no se entiende realmente claro. el concepto en sí. En cualquier caso, el país, pues no, decía que piden el levantamiento del bloqueo a Gaza, que insisto, es algo que se añadió a las peticiones, pero no es el origen. Y como prueba, pues el mismo nombre de las marchas. Hay un párrafo muy interesante dentro del país, sobre el final, donde dice que las marchas se han repetido cada semana para pedir el regreso de los refugiados palestinos que tuvieron que huir o que fueron expulsados en el 48. Bueno, no es para los refugiados porque no sé cuántos quedarán vivos, pero estamos hablando de descendientes de los refugiados, que esto también es muy importante porque forma parte de la excepcionalidad del refugiado palestino. Es decir, todos los refugiados del mundo, la condición de refugiado no se hereda, y sobre todo una vez que te consiguen incorporar a otras sociedades, a otros países, ya dejas de serlo. Sin embargo, en el caso palestino se hereda. Es el tema de la UNRWA versus ACNUR, que son, la UNRWA se ocupa exclusivamente de los refugiados palestinos, ACNUR se ocupa de todos los refugiados del mundo. Y esto lo hemos hablado también, si queréis en algún programa podríamos ahondar. El caso es que lo que más me interesa periodísticamente es cuando dice que desde entonces, desde que empezaron las marchas, 197 palestinos han muerto por disparos de francotiradores del ejército, que ha sufrido 2 bajas mortales, además de los 76 que han perdido la vida en otras acciones armadas de Israel. Esto es todo el contexto. Y habría que aclarar varias cosas. En primer lugar, si vas a decir los palestinos que han muerto en la valla, además de los que han perdido en vida en otras acciones, a lo mejor deberías hablar también de lo que han hecho los palestinos o de los israelíes que han muerto en otras acciones, por ejemplo, en el lanzamiento de misiles la semana pasada en una casa en Tel Aviv, que creo que mató a 2 personas. Los atentados terroristas, los miles de misiles. Entonces, si se añaden otras acciones de Israel, pues habría que mencionar las otras acciones de Hamas y de los otros grupos terroristas. Insisto, miles de ataques, cohetes, misiles, explosivos, incendios, ataques terroristas, pero solamente en ese párrafo incluyen las acciones de uno de los lados. Y por otro lado, también en el mismo párrafo, te hablan de los 197 palestinos que murieron en esas marchas. Habría que explicar que gran parte de esas bajas palestinas han sido miembros de grupos terroristas que estaban atacando o intentando infiltrarse en Israel, y esto ha sido reivindicado por los mismos grupos. Entonces, o el contexto se da entero o no tiene sentido, porque aquí se da un contexto donde se omite la identidad de parte de las víctimas de esas marchas. Entonces, dan a entender que estamos hablando de civiles, no especifican de lo que hablamos, y luego, por otro lado, nos hablan de las otras acciones de Israel, pero en ningún momento nos cuentan la amenaza que representan las otras acciones de los palestinos. O sea, estamos hablando siempre de esa manera de contarnos un lado de la historia y no el otro. Esa doble vara de medir, ¿no?, de la que nos sueles hablar habitualmente aquí en este programa, en Revista de Medio Oriente. Si te parece, Masa, creo que querías comentar también alguna otra noticia, no solo esta del país. No, quiero seguir con el país, pero con otras noticias. Y una hay que destacar, y de verdad lo destaco porque es de los propios medios, de los pocos medios en español que se han hecho eco, han sacado un artículo sobre las represiones de Hamas a su propio pueblo. De hecho, el titular es claro: Hamas reprime con brutalidad la protesta social en Gaza. Es destacable, es porque por fin ponen la lupa ponen el foco en otro sitio. Pero lo que me interesa muchísimo, me gusta mucho un párrafo específico que menciona ahí, una frase. Dice, habla de las torturas, ¿no?, de las terribles torturas a las que someten los líderes de Hamas a los palestinos. Y entonces dice, las aparatosas fijaciones metálicas de su fractura recuerdan a la de los manifestantes heridos por las balas de francotiradores israelíes.
no pueden con el genio. No se puede evitar. Es decir, si no lo mencionan, si no ponen algo de los israelíes siendo malos, mueren. No tiene ningún sentido, es una especie de justificación absurda, se menciona fuera de contexto, esos francotiradores israelíes no tiene no viene a cuento, pero de algún modo, digamos que suaviza un poquito esas represiones anteriores de Hamás. Los equipara de algún modo. Es una idea de equiparar, y cuando nos están hablando de torturas, pues nos están equiparando a los israelíes. Luego no queda muy claro quién tortura a quién. Para quienes lo sabemos claramente, pero esa escritura, de hecho, me lo hizo notar alguna persona, dice, es una escritura que deja dudas. En cualquier caso, esto metido ahí con calzador, mencionado fuera de todo contexto, es algo que hicieron en otro artículo. Y en este caso, en el fondo, estamos cambiando de marco, y es casi más grave. Un artículo en El País, no es en Internacional, es en la sección de política, y están hablando de la independencia de Cataluña, y están hablando del victimismo, de que los agresores muchas veces se presentan como víctima y justifican sus agresiones en antiguos agravios. Y como ejemplo dice: explotan a fondo los nacionalismos, el victimismo, dice, el catalán que justifica sus acciones en base a un memorial de agravios inabarcable, o el israelí que acalla las críticas a su conducta hacia los palestinos enarbolando el holocausto. Es decir, el holocausto te lo enseñan en este artículo como si fuera un victimismo que se emplea para justificar o para acallar críticas a una supuesta conducta hacia los palestinos. Considero que es indecente, es una manera de, volvemos a equiparar, de sacar el holocausto de todo contexto, y de hecho ya ha habido gente que dicen, sí, usan la carta del holocausto, digamos que abre una puerta a esto del país, a entender el holocausto como si justificara nada. Es una incomprensión, es un desconocimiento total, y es un comentario, yo no voy a decir que el autor sea o no sea antisemita, ya que no lo puedo juzgar, pero es una absoluta innecesaria mención a un comentario que no tiene nada que ver, que está completamente fuera de contexto, y como decía alguien en las redes sociales, está metido con calzador totalmente. El problema es que es muy grave lo que es ese empleo del holocausto como si tuviera fuera empleado por los israelíes, como si fuera utilizado. En fin, quería decir esto porque me parece que eso es un grado más, es una seria... me parece que estamos hablando de una seria caída en picado en este tipo de cosas, porque que se puedan colar este tipo de comentarios en el medio más leído en habla hispana, pues demuestra que los filtros han caído completamente. Pues te agradecemos, como siempre, que nos traigas estos análisis aquí a Radio Sefarad, y también les recordamos a los oyentes que pueden buscar diferentes artículos también y análisis similares a estos que nos trae aquí a la radio en la página web www.revistamo.org, ¿verdad? Ahí tenéis tanto tuyos como de otros compañeros de cámara. Aquí pueden encontrarnos, les recomiendo que nos sigan en las redes sociales. Camera.org es la página en inglés, y pueden encontrar también, pues eso, en Twitter un montón de interesantes comentarios, y en Facebook y en la propia página. Bueno, hablaremos la semana que viene de nuevo con Masa Gabriel para tratar temas de actualidad, y si te parece, Masa, si tenemos oportunidad hablaremos de antisemitismo. Nos vamos a ir a Estados Unidos, aprovechando que te encuentras allí, para hablar de este asunto desde una perspectiva que bueno, muchos oyentes nos escuchan desde allí, así que nosotros desde esta centralidad, ¿no?, de Madrid, pues al final pensamos que
tenemos lo que nos rodea, pero no es así. Mucha gente nos escucha en América Latina y también en Estados Unidos, así que seguro que es interesante hacer una muestra y un análisis también de lo que sucede por allí. Sin duda. Por cierto, que quiero decir que teníais una interesantísima entrevista en Radio Sefarad al catedrático de Derecho Internacional Romualdo Bermejo García, y que recomiendo a todos los oyentes que la escuchen, porque es francamente da gusto escuchar a un verdadero experto hablar. Pues así cerramos esta revista de Medio Oriente con esa recomendación de Masa Gabriel. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande.